nadie te contó ayer. Desde Buenos Aires acá lo saben. Todo lo que ocultas ellos lo saben. Buenas tardes. Vamos con el doctor Jerome. Un lujo tener al doctor Jerome acá. Un señorito, el doctor Jerome. Vamos a la pausa. Los conozco a todos, los sé bien. La verdad que es un gusto grande tener a quien fuera juez, el doctor Eduardo Jerome, porque así se pronuncia, porque hay algunos colegas que le dicen Jerome, no, es Jerome. Doctor, la verdad que un gusto tenerte acá, Eduardo. El gusto es mío, feliz, de tu prestigioso programa. Bueno, te vi siempre impecable, como hablamos por radio, que te digo, siempre impecable, doctor, ¿eh? Hay que mantenerse feliz. Es así, es así. Es la única forma de estar bien, mirar y sentirse bien. Yo creo que sí, ¿no? Pasa. No. Pero eso está dentro de uno, sí, genéticamente, mirá, ¿cómo es la cosa? Está dentro de uno, es como que vos encares cómo es la vida. Si vos te sentís bien, le vas a caer bien, vas a estar bien con el mundo. Ahora, cuando vos estás enojado con vos mismo, bueno, indudablemente vas a estar enojado con el mundo. Entonces tenemos que empezar por tratar de, no es fácil, minimizar los problemas, o sea, situarlos en un contexto que el problema no abarque toda tu vida, porque si nos ponemos en eso, terminamos muy mal. Entonces, y pensar que lo que no vivís hoy, aunque sea muy fácil decirlo y poco fácil hacerlo, lo que no vivís en este momento, lo que no estamos disfrutando en esta charla, no lo vas a disfrutar más, por lo menos hoy, ya lo perdiste. Claro. Y cuando la suma de hoy significa que llegás a un límite de edad, especialmente nosotros que ya no somos muy jóvenes, entonces tenemos que saber que tenemos que esforzarnos, inclusive, a veces hasta esa es la palabra, para tratar de pasarlo bien todo lo que nos resta de vida, de la mejor manera. ¿Y de qué manera? Bueno, cuando uno tiene proyectos... Bueno, yo creo que por ahí pasa, ¿no? Creo que el tener proyectos, el no abandonarse. Yo he visto inclusive colegas míos jueces que se jubilaron después de muchos años de estar en la justicia y no hicieron nada, no se dedicaron a nada y se terminaron achanchando. Mientras que otros que se mantuvieron, que tienen proyectos, que escriben, que tienen actividades, intervienen, son siempre jóvenes, porque se es joven de espíritu, Félix. Fíjate, Eduardo, que el presidente Menem, Carlos Menem, él siempre sabía decir, cuando le preguntaban la edad, dice, el hombre tiene la edad de la mujer que ama. Muy buena. Muy buena. Y además, ¿eso qué significa? Que también siempre se puede seguir amando, no importa la edad que se tenga, ¿no? Doctor... ¿Cómo está viendo Argentina la cuestión política, la cuestión de la falta de seguridad, de todo lo que está ocurriendo? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, es un país, hay que decirlo, que desde hace muchísimos años viene trayendo problemas muy serios de seguridad, de una política inestable, porque lamentablemente, yo no tengo ningún problema en decirlo, hemos tenido gobiernos populistas que, con el argumento de darle el pan hoy y el hambre para mañana, han sumido al país, que pasó a ser, en la década del 30, éramos una potencia mundial, Félix. Se habló de que éramos el sexto producto interno del mundo. Y después, si ustedes analizan cuándo empieza la inflación en la Argentina, hay un estudio muy interesante que indica en el año 1943, 44, 45, el comienzo de la inflación, es decir, con el advenimiento del peronismo. Cuando viene el populismo peronista, ahí empieza a conocerse un nuevo fenómeno en la Argentina, que es el fenómeno inflacionario. ¿Por qué? Porque se aprendía que si uno no trabajaba, no importa, uno lo conseguía igual, el Estado proveía por uno. Y ese es el peor ejemplo, porque a lo largo de los años nosotros hemos tenido muchos años de gobiernos populistas, y no solo el peronismo, sino el radicalismo también ha sido populista. Y entonces llegamos a un punto en el que la gente lo que quiere es que el Estado sea omnipresente.
que el Estado entre en todo y que el Estado nos mantenga, nos dé de comer, y si nosotros no hacemos nada, igual el Estado tiene que mantenernos. Te voy a contar una anécdota. Sí. Mariano Grondona la contó, yo se la escuché por lo menos 2 veces, una vez en televisión y otra vez la leí en las columnas que tenía en La Nación. Él era profesor invitado en Harvard. Y un día que estaba allí en Boston, que es la ciudad donde está la Universidad de Harvard, ve que había un aviso comunicando que había una asamblea vecinal en un pueblo cercano. Entonces dijo, uy, qué interesante sería ver cómo se maneja una asamblea vecinal acá en Estados Unidos. Cuando vio el temario dijo, no es convocante. ¿Por qué? El temario, un solo tema era, el estado de Massachusetts donaba una suma de dinero para que la comuna cediera un terreno y ahí se construyera un geriátrico. Ajá. Entonces dice, bueno, esto no va a tener discusión, esto va a ser aprobado prácticamente sin discusión, pero voy igual a ver cómo funciona la mecánica. Y fue. Y la gran sorpresa que tuvo fue cuando la votación rechazó la donación. Ajá. Se rechazó. La comuna, los habitantes de esa comuna no querían que se les regalara y que se construyera un geriátrico. ¿Por qué? Porque el argumento que dijeron varios, y que fue aprobado, era que en los Estados Unidos el que quiere progresar, progresa, el que trabaja, progresa. Y entonces, mostrarles que a los que nada hicieron y cuando son viejos van a recurrir al Estado, sería darles un pésimo ejemplo, porque entonces se quitaría esa iniciativa personal de progreso en la vida sabiendo que, bueno, igual cuando sea grande el Estado me va a mantener. O sea, un enfoque de vida totalmente opuesto, obviamente, totalmente, quizás a lo mejor demasiado extremo, ¿no? Pero bueno, que al lado de un populismo, que ahora por suerte creo que estamos de alguna forma tratando de abandonar, o por lo menos tomando conciencia todos de que el Estado es importante para que cumpla determinadas funciones, pero no para que asuma el rol de papá Estado respecto de todos nosotros. Claro. Obviamente no puede haber un Estado que no nos dé justicia, que no nos dé seguridad, que no nos dé salud y que no nos dé educación. Pero a partir de ahí, el Estado lo mejor que puede hacer es dejar que los particulares hagan todos sus proyectos y que el país camine. Claro. Eduardo, el tema de lo que ocurrió con estas chicas asesinadas, estas 3 chicas, se mezclan un montón de cosas ahí, ¿no? Sí, creo que como bien decían recién en el tratamiento del tema, el narcotráfico está presente y no permite que nadie pueda combatirlo. ¿Por qué? Porque esto también es triste, pero es real. El narcotráfico ha financiado y financia campañas electorales, ha financiado y financia políticos. Entonces, ¿cómo van a combatirlo quienes son absolutamente beneficiados por los narcotraficantes? Es una situación real. Lo cierto es que ahora que se los ha combatido realmente en Rosario y se han desperdigado, bueno, aparecen, y creo que con mensajes mafiosos que son, como bien dijeron, es un mensaje porque quiero que se enteren, porque si no, no se van a enterar. Y esto, fíjate, hace años empezó a surgir la posibilidad de una ley de derribo. Sí. Ley de derribo a los aviones no identificados que se negaban a aceptar la orden de identificarse y de aterrizar. Nunca esa ley se sancionó. ¿Por qué no se sancionó esa ley? Bueno, ahí tenés un ejemplo. Sí, porque evidentemente los legisladores que no quisieron votar la ley, por algo lo hicieron, sino una cosa por el bien común. Claro. Pero la influencia es enorme de los narcos y bueno, estamos a merced de ellos en muchos lados. Por ejemplo, en el conurbano, todo lo que se fue de Rosario se instaló en el conurbano, pregunta para hacer, pero lo cierto es que el conurbano está infestado, sí, seguro, por completo de narcotraficantes. Sí. Y lo que está pasando entonces con esos chicos, con esos jóvenes, es terrible. Ya después no tienen vuelta, ¿no es cierto? Y tienen un grado de dependencia también
a ellos total. Bueno, esto también se junta con algo que leí hoy en los diarios. De todos los chicos que empiezan el secundario, solo el 10%, Félix, lo termina en tiempo y forma. Claro. Esto es producto de ¿qué? De la destrucción sistemática de la educación que se hizo desde la época de Perón, hay que decirlo aunque no les guste a muchos, hasta ahora. Primero empezó el alpargatas sí, libros no. En época en que los estudiantes eran todos antiperonistas. Con los años disminuyó la educación, se transformó, las facultades se transformaron en centros políticos más que nada. Hoy en día tenemos que aguantar, por ejemplo, que haya rectores que tienen choferes, mientras la universidad requiere fondos, y los alumnos entonces están embanderados en eso, apoyando a aquellos que destruyeron la educación, ¿no? Y que hoy aparecen como los líderes de la educación pública, que nunca nadie va a decir que tiene que desaparecer. Pero ¿por qué no tiene que haber un ingreso? Un ingreso que no puede ser libre, porque si una facultad puede enseñar a 10.000 personas, no puede enseñar a 40.000, porque entonces no aprende nadie. Eduardo, la gente dice la justicia es lenta, la puerta es giratoria, le echan un poco la culpa a la justicia, dice la policía los detiene y las leyes. ¿Cómo funciona? ¿Es lenta la justicia? Absolutamente. Creo que más claro que lo que pasa, más claro que leer los diarios y escuchar las noticias, no hay otra cosa. No solo es lenta la justicia del momento en que pasan años para llegar a una sentencia, sino que cuando no hay una aplicación de la ley estricta, hay impunidad. Cuando nosotros vemos todos los días, detuvieron a uno que mató, que robó, etcétera, y que tenía 12 entradas, 15 entradas, lo agarraron en salideras, ¿y cómo estaba en libertad? Tuvo una condena de 3 años que cumplió 1, ¿y cómo está en libertad? Todos estos jueces que cometen estos desvaríos realmente jurídicos, ¿tienen sanción? No, no tienen sanción, porque deberían ellos ser responsables cuando la persona que ilegalmente ponen en libertad comete un delito. Había una chica, Micaela creo que era, no me acuerdo el nombre, en Entre Ríos, que una persona que tenía que estar presa la mató, la violó y la mató, y el juez no pagó por eso. ¿Por qué ese juez la dejó en libertad? ¿Por qué todos estos jueces dejan en libertad a la gente? Entonces la justicia tiene una gran deuda con la gente, que es producto de una doctrina, Félix, que infectó, también la palabra acá vale, la mente de generaciones de abogados. Estudiantes que fueron luego abogados, fueron jueces, fueron fiscales, fueron funcionarios, etcétera. Se le llamaba garantista. Sí, claro. ¿No? La doctrina zafaroniana. Sí, por supuesto. Bueno, de garantismo no tenía nada. ¿Por qué? Cuando vos hablas de garantías, ¿qué hablas? De que un proceso tenga, que una persona a la que juzgan tenga un debido proceso, que no la... Bueno, usted no puede hablar, lo condeno. No, su debido proceso, se le informa de las pruebas, va a declarar, va a tener todas las posibilidades. Pero eso es garantismo. No, garantismo es ponerlos en libertad. Y como llegó a decir alguna vez este hombre, yo lo primero que hago cuando viene un detenido es ver cómo lo dejo en libertad. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Estamos padeciendo nosotros esa doctrina que por suerte ya ha sido advertida por la gente, y entonces ya esto que parecía la panacea del derecho penal hoy está siendo realmente repudiado por todo el mundo porque los logros fueron nulos. Doctor Jerome, la última, y tiene que ver con la cuestión política, ¿no? Esta condena de Cristina, ¿cómo la ve usted? Bueno, creo que no se puede ver de otra manera que no sea que es una delincuente corrupta que se robó todo lo que pudo durante tantos años y solamente en una causa, Félix, en una causa, la de vialidad, tienen que devolver 600.000 millones de pesos. Cuando vengan las otras que vienen atrás, ¿a cuánto ascenderá? Ahora, cuando ahora hablan de precisamente del Garraham, de hospitales, de la salud, etcétera, ¿cuántos Garraham se hubieran podido construir con esa plata que se robaron? A Cristina no la condenó un juez,
la condenaron, creo que un total de 21 jueces y fiscales que tuvo en todo el derredor de toda esa causa. Entonces, ¿qué podemos decir? Que ojalá la condena sirva para que los gobernantes de aquí en más sepan que el que roba va a ir preso, que esa sea la consigna, ¿no? Eduardo, te agradezco mucho Félix, la visita. ha sido un gusto La charlar visita, contigo. Volver a verte y verte bien. Cuando quieras, aquí estoy, me tienes. Bueno, muchas gracias. El doctor Eduardo Gerón, charlando de temas varios, ¿no? Temas que le interesan a la gente. Vamos a hacer otra pausita, otra vez con la música de Fabitus, y ya la vi a la doctora también Lausberg, Ingrid Lausberg, que vino desde Tucumán expresamente a participar y nos están viendo en Tucumán, así que Ingrid, preparado a la gente de 12 Sprint de CCC. Bueno, gracias Eduardo, muy amable. Por muy nada, amable. Félix. Vamos a la pausa.